Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 10, en el versículo 14. Romanos 10, 14. Libro de Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Yo quiero compartir con ustedes un tema intitulado Seamos Luz. Y podemos hablar acerca de lo que el Señor dice en este pasaje, o encontrar el propósito de lo que este pasaje nos desea hablar a nosotros. Y nos habla acerca de que Dios tiene un deseo en su corazón. Y el deseo del corazón del Señor es que todo el mundo conozca su gran amor. Piense por un momento eso. El deseo del corazón de Dios es que todo el mundo conozca su gran amor. El amor que Él tiene por nosotros. El amor que Él tiene por nosotros fue demostrado a través de la cruz del Calvario, de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, quien fue enviado por el Padre para morir por nuestros pecados, porque había una condición de separación entre el hombre y Dios. Había una condición de condenación eterna, donde el hombre estaba destinado a morir eternamente y para siempre, a ser destruido eternamente y para siempre. Y el gran amor de Dios por el hombre lo llevó a demostrar su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo dice la palabra. Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con los otros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos ver en ese pasaje que el deseo del corazón de Dios es que su gran amor sea conocido por el mundo entero. Que el mundo entero, al conocer el amor de Dios expresado en la cruz del Calvario, pueda recibir los beneficios que tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces nosotros entendemos que Dios desea que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de Dios. Por eso dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Jesús. Note cómo el plan de Dios, el deseo de Dios, es que todo el mundo conozca su gran amor, todo el mundo conozca al Hijo de Dios y todo el mundo reciba los beneficios de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios. Ese es el anhelo del Señor. Y quiero decirte que ese deseo se puede hacer realidad en el mundo, y para ello el Señor lo delegó a la iglesia, cuando le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Note lo que el Señor le dijo a la iglesia: vayan por todo el mundo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y lleven el plan de salvación, la redención eterna. Que el mundo conozca de este amor del Padre reflejado a los hombres a través de Jesucristo. Podemos ver este pasaje. Entonces nos damos cuenta cómo el deseo de Dios es lo que nosotros llamamos el llamado.
de Dios para nuestras vidas. Ese deseo de Dios, lo que hay en su corazón, es lo que nosotros como seres humanos estamos diciendo. Dios me llamó a llevar las buenas nuevas de salvación. Dios me llamó a predicar su palabra. Dios me llamó, y en ese llamado nos está dando intrínsecamente una responsabilidad como hijos de Dios: llevar al mundo su amor. ¿Recuerdan esa canción? Reflejar al mundo su amor. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Marquitos Witt, diría mis hermanas. Marquitos Witt. Reflejar al mundo tu amor, que todos conozcan de tu amor. Y Dios desea que su iglesia pueda asumir el llamado que Dios le ha hecho, y lo pueda cumplir y llevar a total cabalidad. Ese es el deseo de Dios, es atender el llamado exclusivo de Dios para nuestras vidas. Y Dios quiere capacitar su iglesia, y Dios quiere usar su iglesia, y Dios quiere respaldar su iglesia para que este propósito de Dios se pueda establecer sobre la tierra. Ese es el mandato de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene una gran responsabilidad, y es que debemos cumplir con este plan. El llamado de Dios para nuestras vidas. Lo que está sucediendo hoy en día es que la iglesia no está alineada al plan de Dios. La iglesia no está haciendo el plan de Dios para su vida. Lo que estamos viendo hoy en día es que la iglesia ha estado más afanada, preocupada y enfocada en otro tipo de actividades y de cosas, menos en ejercer el llamado que Dios le ha hecho. Estamos más preocupados por nuestro propio bienestar. Estamos más enfocados en alcanzar las conquistas personales que nosotros tenemos. Estamos más enfocados en nuestras peticiones delante de Dios. Y si oramos es porque Dios responda a nuestra petición, porque Dios me conceda los deseos de mi corazón. Que no está mal orar, porque Dios lo estableció así en la oración del Padre nuestro: danos hoy el pan de cada día. No está mal orar por nuestras peticiones, no está mal buscar lo nuestro, nuestra provisión, nuestro sustento, nuestra sanidad, nuestra restauración. Pero quiero decirte que la iglesia ahora se ha enfocado más en sus necesidades que en el llamado de Dios para su vida. Y que aquellos que en algún momento asumieron el llamado con tanta dignidad, que entendieron el valor del llamado, lo han dejado a un lado, han menguado en el entendimiento de lo que vale ser llamado, de la importancia del llamado. Como que ahora ya no importa el llamado de Dios, importa más mi matrimonio. Ya no importa más el llamado de Dios, importa más el bienestar de mis hijos. No importa el llamado, importa más mi comodidad, mi futuro, mi profesión. Y entonces aquellos que un día dieron el paso de ser escogidos y le dijeron al Señor: heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto a hacer la obra. En algún momento lo hicieron. Aquellos lo están olvidando, lo están dejando, han menguado, se han cansado, se han fatigado, han permitido tal vez la duda. Ya no creen igual que antes, ya no trabajan de la misma manera que trabajaban antes, ya no se esfuerzan de la manera en que se esforzaban antes. Ellos que un día le dijeron al Señor: sí, úsame y yo iré a donde tú digas. A donde me pidas que vaya, yo iré. Lo que me pidas que haga, yo haré. Ya no están dispuestos. Ya estamos dando al Señor lo que sobra, no lo que Dios quiere. Y es donde hemos perdido el valor del llamado. Ya no le damos el lugar en nuestra vida, sino perdió ese valor. Perdió ese valor.
perdió el valor de asombro, perdió la capacidad. Ahora lo vemos por debajear. Es que un día le dijeron: Señor, úsame a mí. Ya colocan requerimientos para ser usado. Bueno, pastor, yo voy a hacer la célula, pero si me da para el transporte. Ok, pastor, yo voy y abro esa célula y abrimos esa misión, pero ¿cómo vamos ahí? Pues, y yo quiero decirte, trae a memoria cuando tú iniciaste tu ministerio. Trae a memoria el anhelo y el deseo que había en tu corazón por servir a Dios. Si yo te hago la pregunta, ¿cómo está el anhelo y el deseo de tu corazón de servir a Dios hoy comparado con hace años cuando lo anhelaste con todo tu corazón? ¿Está igual o ha menguado? Dios nos está exhortando en este tiempo para que volvamos a tener en alto el valor del llamado eterno que Dios nos ha hecho. Dios necesita que su pueblo, que su cuerpo, no que toda su iglesia, sino aquellos instrumentos en las manos de Dios que un día le dijeron: Señor, sí, usa mi vida, vuelvan a subir su amor y pasión por Dios y por la obra que Dios les ha encomendado, y vuelvan a tener la capacidad de asombro por su presencia, y vuelvan a tener la capacidad de negarse a cosas por decirle: sí, Señor, te quiero servir. Ahora que estábamos en Costa Rica hace una semana larga, escuché el testimonio de quien hoy es pastora, pero nos contaba su testimonio cuando llegó a la iglesia. Y ella nos decía: siempre en mi vida he tenido el deseo de servir a donde voy. Actualmente es gerente de un banco en Costa Rica, pero ella en esa época estaba dentro del banco, no ocupaba ese cargo, pero decía: siempre he querido servir a donde voy. Quiero servir, siento esa pasión por servir. En aquella época le compartieron del Señor, y cuando le compartieron del Señor, ella fue a su encuentro, fue transformada en ese encuentro, llegó con su esposo, pero no eran casados. Vivían juntos, pero no eran casados. Entonces entraron a la iglesia, y ella, con su deseo siempre de servir, empezó a ver que en la iglesia se podía servir, y que de repente no solamente eran servidores en la puerta de Ujieres, sino que la iglesia hace encuentros, y entonces lleva personas de servicio a un encuentro. Lo hacen afuera de la iglesia, en fincas, y llevan personas a servir. Y esas personas que van a servir, yo sé que usted sabe que van a lavar baños, van a pelar papa, van a hacer muchas cosas, y que allá obviamente se prueban a muchos en su carácter. Y entonces ella le dijo al pastor y a su pastora: digo, yo quiero servir, yo quiero ir a un encuentro a servir, a ayudar a otros, a pelar papas, a lavar baños, a tender camas. Quiero ir a servir. Y el pastor y la pastora le dijeron: ¿ya te casaste? Y ella dijo: no, es que mi marido tiene un problema con su certificado de nacimiento y está por allá en un pueblo, que eso es imposible. Y el pastor le dijo: hasta que no te cases, no podrás ir de servicio a un encuentro. Esa mujer se afanó y dijo: yo quiero servir. Y empezó a tener en alto el valor. Dijo: así sea que yo vaya a cortar papas, pastor, déjeme. ¿Ya te casaste? No, pastor, usted sabe lo difícil que es. Hasta que no cases. Ella en su corazón sentía dolor de no poder servir, y miró a su marido y dijo: sí, usted por haber nacido por allá. Pero al cabo de 4 meses se iba a realizar el encuentro, y lo estaban preparando con anticipación. Y ella dice que con su esposo se fueron hasta ese lugar, buscaron, removieron actas,
de iglesia tradicional hicieron y lograron conseguirlo. Y dice que el encuentro era el viernes a las 4 de la tarde y el viernes a las 8 de la mañana ella se estaba casando con su esposo, y apenas termina el matrimonio, llama a su pastor y le dice: ya me casé, ya tengo empacada la maleta para ir de servicio al encuentro. Decía: mi luna de miel fue en el encuentro sirviendo a otros. Esa fue su luna de miel, porque había pasión en su corazón, porque había deseo en su corazón de servir a Dios. Y han pasado los años y hoy en día es pastora también de esa iglesia interna. Valor del llamado. Le dio valor al llamado de Dios. Hoy en día muchos discípulos no están dispuestos a pagar un precio por el llamado. Ya lo queremos todo fácil. Ya lo queremos todo a la mano. Ya, pastor, no me mande a mí. Ya muchos se acostumbraron a hacer células virtualmente y ya no quieren ir a la presencialidad. Ya quieren todo fácil desde la comodidad de su casa. Y sí, qué bueno por la virtualidad. Nos simplificó el trabajo, pero no reemplazó el trabajo. No lo simplificó, pero no quiere decir que ya no estemos acostumbrados a pagar un precio. Pero hoy en día muchos ya no lo quieren pagar, porque eso ya no es para los cristianos. Ya eso es muy duro. Ya la comodidad desde la casa, miremos, organicemos todo, pero que no me toque desplazarme. Que el pastor la intercesión la haga por internet, ya presencial, eso ya no. Por internet, la célula por internet, la reunión de 12 por internet y hasta el culto por internet. Pastor, no pude ir a la iglesia, pero yo lo vi. Usted predicó de esto y esto. ¿Sí ves? Yo decía que sí estuve ahí. Sí, pero fue pereza que le dio. Ya no le damos valor al llamado. Ya no estamos dispuestos a dejar cosas por el llamado. Si alguien nos dice: tienes que pagar tal precio, ya no estás dispuesto. Dios nos está llamando a entender que después de amar a Jesús, el llamado es lo más importante que nosotros tenemos, porque es salvar vidas, y de entre ellos va nuestra familia. Si tú no te consagras, tu familia no se salva. Muchos dicen: primero está mi familia. La Biblia dice: el que no deje padre y madre, hermano, hermana, hijo e hija, a causa de mí, no es digno de mí. Porque el precio del llamado es entregarlo todo. Conmigo, entregarlo todo. El precio del llamado es estar dispuesto a darlo todo. ¿Tienes que santificarte? Ok, me voy a santificar. Si el precio del llamado es santidad, me voy a santificar. Entonces tengo que cortar con el pecado. Entonces tengo que dejar el pecado a un lado. Entonces tengo que vivir para Dios. Romanos nos habla, que dice su palabra: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. De cómo el Señor le da un valor cuán hermoso, no a la belleza física, sino para Él la belleza es una persona que hace su obra, que hace su llamado con tal intensidad, con dedicación, con santidad, con firmeza en su corazón, con entrega. Dice: Él es bello. Esa persona es bella. Para nosotros la belleza es física, pero para Dios es lo que hay en el corazón, la belleza de su corazón, lo que esa persona, a través de tener belleza en su corazón, hace. Entonces es bello lo que hace. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dios está haciendo un llamado a la iglesia a entender que el llamado es lo más
importante que nosotros tenemos que desarrollar en esta tierra. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué dejaste que ya hoy en día no estás dispuesto a hacer? Y eso es lo que le está pasando a la iglesia. Ya no está dispuesta a entregarlo todo, a dejarlo todo por el Señor. Recuerdo que un día mi papá llegó a la casa y nos dijo: ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con esa iglesia. Hoy definen o su iglesia o yo. Y le dijimos: no nos pongas a elegir, por favor. Pero el 25 de diciembre de ese mismo año nos dijo: hoy es el día, definan, o Dios o yo. Si se quedan con su Dios, yo me voy de esta casa. Si se quedan conmigo, dejan de asistir a esa iglesia. Y le dijimos al papá: nos quedamos con Dios. Ah, bueno, ya entendí. Se levantó de su silla, fue a su cuarto, empacó su ropa, se fue. 5 años que no supe nada de él. No volvió a proveer para la casa. Se fue por completo. No sabíamos para dónde. Tuvimos que depender del trabajo de mis 2 hermanas mayores. Fueron los que asumieron la responsabilidad en la casa. Él dejó de responder. Se fue porque veníamos a la iglesia. Y porque habíamos llegado con mi hermana. Y una llegó y dijo: mamá, voy para segundo nivel, para tercer nivel de instituto bíblico. Y yo dije: voy para segundo nivel, para ser primer nivel. Él ese día casi le pega a mi mamá por dejarnos ir a la iglesia. Y uno puede decir: ¿cómo es posible dejar a su papá por Dios? Pero quiero decirte que cuando tú lo dejas todo, Dios se encarga de redimir. Once años después, mi papá fallece, pero un mes antes recibió a Cristo en su corazón. Si hubiéramos dejado a Dios por mi papá, uno se hubiera salvado. Dios te da a ti un llamado y te va a costar y te cuesta, pero Él quiere que tú lo entiendas. Hoy en día la labor de la iglesia es como dice la palabra del Señor acá. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Hay una necesidad en este momento apremiante, urgente, en Venezuela, en las naciones de la tierra. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, dice la palabra. Todos pecaron, están destituidos. Pero lo único que puede salvar al pecador es la predicación del evangelio. En Juan capítulo 3 verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Miren lo tremendo. Estas son palabras duras, queridos hermanos. El que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, dice la palabra, que los que no creyeron en el Señor ya están condenados, los que no creen. Y una condenación, pero Dios a través de la predicación de la palabra quiere traer salvación. Así que hay una urgencia de predicar la palabra de Dios a un mundo que está perdido. Es urgente predicar la palabra del Señor. Muchos dicen: pero es que Cristo ya viene. Y como que las iglesias se han centrado: Cristo ya viene. Y el mensaje de muchos: Cristo ya viene. Y sí, Cristo ya viene. Pero la iglesia se ha quedado con la excusa que aún toman de la palabra de Dios, que dice: el amor de muchos se enfriará.
Y muchos dicen, ¿para qué predico la palabra de Dios si antes el amor de muchos se enfriará? Pero yo prefiero quedarme con la palabra de Dios que dice: y en los últimos tiempos Dios derramará de su espíritu a toda criatura y profetizarán. No quiero ser de los que se enfrían. Quiero ser de los que son llenos del Espíritu Santo. Por eso me encanta una canción de Marcos Brunet que dice: esperando y apresurando. Esperando y apresurando. ¿Han escuchado o no? Esperando y apresurando. Maranata, ven Señor Jesús. Sigue esperando y apresurando. Muchos se han quedado esperando la venida del Señor. Pero tenemos que esperar la venida y apresurar el evangelismo. Tenemos que esperar, pero estar conscientes de que tenemos una responsabilidad: ser luz a esta nación, ser luz a las naciones. Tenemos que esperar la venida. Estamos preparados como las 5 vírgenes sensatas que estuvieron dispuestas, preparadas para la venida de su Señor. Se estaban esperando, tenían el aceite en sus lámparas y estaban allí juntas. La iglesia debe estar esperando y anhelando el regreso de Jesús, pero apresurando el evangelio a las naciones, que más personas se vengan, porque sabe cuándo va a venir Jesús. ¿Sabe señales del fin? ¿Sabe cuándo va a venir? Solo faltan 2 cosas para que Jesús se manifieste. Una, que se construya el templo, el tercer templo en Jerusalén. Y la segunda, más fácil todavía, que este evangelio sea predicado en toda la tierra. ¿Quién lo va a predicar? Es que yo veo como la iglesia de hoy en día ya no quiere ni compromiso ni responsabilidad delante de Dios. Ya dejamos botadas las células, botada la responsabilidad de consolidar a una persona. Ya no estamos tan apasionados en hacer el ministerio. Hay pastores que dicen: no, ya para qué la visión, eso es mucho trabajo. Lo delegan todo. Ya los matrimonios, yo ya tengo quien me haga los matrimonios. Los bautismos, ya tengo quien haga los bautismos. Las consejerías, ya tengo que yo solo quiero dedicarme a predicar el día domingo. Ya están los pastores delegando todo. Y los líderes: no, yo solo tengo una célula. ¿Para qué crecer eso de tener 12? ¿Para qué? ¿Para qué tener otras más problemas encima? No puedo ni con mis propios problemas. Y me voy a echar encima los problemas de otros. Ay, no, Señor. No. Eso sí. No puedo ni con los míos. No puedo ni con mis hijos. Y me voy a echar la carga de los hijos de otros. No. No tengo plata ni para mis necesidades. Y si me toca darle a otros que para cuando vienen a la célula aquí, que un compartir, darles. Esto es un gasto cada célula, teniendo que comprarle aquí para el compartir de todos. No tengo para eso. Y muchos cancelan la célula. No, hoy no hay célula. No, ay, es que estoy como indispuesto del estómago. Sí, pero lo cierto es que no, es que esos son como unos $20 para darles de comer a todos estos que están acá. Y esos $20 sirven para el desayuno de mis hijos mañana. Queremos pagar un precio, ya no valoramos. Dios está llamando a una iglesia a que se alinee con su propósito. Extienda el evangelio, porque Dios va a bendecir a aquellos que deciden en su corazón: voy a hacer las cosas para ti. Cuando tú le vuelves a dar valor al llamado, entonces Dios ve tu corazón
Y el que conoce los deseos y las intenciones de tu corazón te va a bendecir conforme a la intención de tu corazón. Va a ser. Pero yo puedo sentir en mi espíritu como muchos están ya en su corazón está neutralizado, hay callo. Ya dice, yo ya he ido a tantos encuentros, yo ya he ido a tantos reencuentros. Eso, las convenciones siempre lo mismo. En su corazón no hay sensibilidad a la voz de Dios. Ya hay dureza. Como en una ocasión en Puerto Ordaz, cuando fui a predicar hace unos años atrás. Luego de que terminó todo el evento, la gente estaba impactada, pero la pastora dijo, yo ya sabía de lo que iban a hablar acá. Yo dije, wow. Tu corazón estaba cauterizado ya. Ya no muchos les mueve servir a Dios. Ya muchos no les mueve hacer la obra de Dios. Necesitamos decirle, Espíritu Santo, que yo vuelva a ser sensible. El llamado es lo más maravilloso que nosotros podamos tener. El llamado es la mejor profesión que nosotros podamos obtener. El llamado es la mejor forma de nosotros decirle, Señor, usa nuestra vida para servir. Llamado de Dios es el mejor llamado que nosotros podamos recibir en la vida. El ser llamado hijo de Dios y siervo de Dios. Dios quiere que tú seas un hijo de Dios y un siervo de Dios. Hoy es un día de renovar nuestro llamado, de decirle, Señor, yo quiero volver a asumir lo que tú me has dado. Si lo menosprecié, perdóname. Cuando se pierde el valor del llamado, se menosprecia el llamado. Y menospreciar el llamado es, ay, yo no quiero ir de guía. Ay, no, ay, ahorita tengo tantas luchas, que manden a otro. Eso es menospreciar el llamado. Es que cuando te dice el pastor, quiero que subas a mi equipo de 12, ay, pastor, mire, ponga otro porque yo ahorita no tengo tiempo. Ponga otro porque eso para uno ser una piedra y un estorbo, usted me va a exigir, yo no le voy a poder dar. Usted me va a regañar, yo me voy a cargar. Mejor sabe que, pastor, ponga a otro que realmente le dé el resultado. Yo en este momento, pastor, doy un paso al costado. Piensan que están siendo muy honestos. Pastor, yo quiero ser honesto. De verdad, yo soy una persona honesta, íntegra. Y no quiero que pierda el tiempo. No es eso. Realmente en el fondo es menospreciar el llamado de Dios para su vida. Porque no es un pastor que lo está llamando, es el mismo Dios que lo está llamando. Es el mismo Dios, el Señor el que le está diciendo. Recuerdo mi época en la reunión de jóvenes en Bogotá, muchos años atrás. Por ocasiones yo se los he compartido. Cuando el pastor llegaba a la reunión de jóvenes, éramos por ahí 100 jóvenes, más o menos 100, 150 en esa época. Y el pastor llegaba, y recuerdo un 16 de diciembre, el mejor día del año, 16 de febrero, el mejor día del año. Como ese día no hay otro en el año. 16 de febrero, apréndaselo. El 16 de febrero es el mejor día del año. El mejor. Y recuerdo que llegó ese día, 16 de febrero. Reunión de jóvenes, cayó un sábado. El pastor llegó a la reunión, dio una corta palabra y luego dijo, yo siento que Dios va a ser llamado hoy a llamar a jóvenes. Yo no entendía mucho.
Ese día 16 de febrero estaba cumpliendo 18 años de edad. 16 de febrero, por eso le digo que es el mejor mes del día del año. No hay otro día como es. El pastor empezó a bajarse del púlpito y lo que hacía era nos mandaba a recoger las sillas y recogíamos todas las sillas, las arrinconábamos en la parte de atrás del auditorio. Eran que se podían doblar, obviamente se podían doblar, las arrinconábamos y luego así como estábamos sentados hacía que nos pusiéramos de pie. Y él dice: Dios va a llamar, Dios va a escoger. Entonces dijo, todos orando. Empezamos todos a orar. Él comenzaba a pasearse por enfrente de cada persona. Pasaba a la siguiente fila y se paseaba. Yo me acuerdo que cuando uno escuchaba la voz de él orando en lenguas, así que venía cerca, uno dice: Señor. Y uno todo espiritual: oye, papito, Dios mío. Y ya cuando uno escuchaba la voz leja, uno que bajaba la intensidad, pero apenas daba la vuelta y venía otra vez uno que lo viera uno espiritual. Recuerdo en esa ocasión y yo vi que él empezó a tocar personas. Y eso de que uno está así echando ojos y tocó a fulano de tal, y yo veía que lo hacía así, que pasara a un lado y yo. Y entonces cuando venía yo: a mí no, Señor, a mí no, por favor. Porque el pastor, cuando llegaba donde alguien, el Espíritu Santo le abría el televisor y entonces le mostraba su vida personal. Y a muchos les sacó varias guardados que tenían. Así que yo decía: Señor, por favor, pues yo no he hecho nada, pero por si las moscas, perdóname. Cuando uno pedía consejería con el pastor César, uno tenía que haber ayunado por ahí 21 días antes. El Señor hubiera quitado toda acta de decretos que fuera contraria y presentarse donde el pastor para una consejería. Si no, se abría el televisor y él decía: usted, hermano, y uno: ay, Dios mío, qué vergüenza. Cuando el pastor pasaba, yo: no, Señor, no, que no sea yo, que no me toques, que él no me pase para allá. No. Y así seguía paseando, veía. Entonces yo empecé a ver, bueno, fue el director de la alabanza, una de dos: o está en pecado o algo bueno va a pasar. Y después pasaba por allá otro líder: uy, tantos en pecado. Yo: no, Señor, a mí no. Hasta que después sacó medio de los líderes que uno veía notable, y dije: no, bueno, esto debe ser algo diferente. Cuando de repente yo ahí: y Señor, a mí no, y siento que me toca aquí. Y yo: ay, Dios, guárdame. Y él dijo: ok, ya Dios escogió. Luego se centró en los que había escogido ahí adelante y empezó a orar uno por uno. Tremendo. Por primera vez Dios me dice: porque yo te llamé como a David de detrás del redil de las ovejas, para colocarte como príncipe sobre mi pueblo, porque serás pastor de ovejas. Tremendo llamado. Mis 18 años, el Señor me hizo el mejor llamado y me escogió, que jamás yo me hubiera imaginado. El llamado de Dios es inigualable, es incalculable. Aunque no lo entendí mucho en ese momento, aunque mis planes eran otros, aunque mi sueño y proyección de vida era otro,
El llamado de Dios ha sido lo más espectacular que haya podido tener en mí. Hoy en día que tengo a mis hijos ya grandes, de 23, 20 y 18, verlos servir al Señor, digo, gracias, gracias por llamarme. Verlos sirviendo a Dios, adorando a Dios, haciendo células. Gracias. La mejor profesión tú me la has dado. La mejor profesión. Ayúdame a estar al nivel de mi llamado. Es mi oración. Ayúdame a nunca despreciar, ni ignorar, ni acostumbrarme al llamado que tú me has hecho, sino ayúdame a ser siempre sensible y entender que esto es un privilegio, que no es de muchos, que es de pocos, como dice su palabra, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos a hacer su obra. Tú estás dentro de los escogidos. Tú estás dentro de los que Dios está seleccionando. Tú estás dentro de los que Dios ha dicho, ven, te voy a hacer un siervo mío, te voy a hacer un instrumento, un canal de bendición. No es para todo el mundo, no es para todos, no todos serán pastores, ni profetas, ni evangelistas, ni maestros, ni apóstoles. Es un grupo y Dios nos ha dado el privilegio de poder servir en su obra, colocar nuestras vidas. Podemos seguir con un corazón endurecido. No podemos seguir acostumbrándonos a este llamado y menospreciando el llamado que Dios nos ha dado. No podemos seguir con nuestras actitudes de indiferencia, de comparación, de duda. Necesitamos limpiarnos de la duda. Necesitamos limpiarnos de acostumbrarnos a su presencia. Querida iglesia en Venezuela, un día yo escuché a varios de ustedes decir, éramos ricos y no lo sabíamos. Muchos de ustedes lo dijeron, éramos ricos, éramos una nación rica, solo que no lo sabíamos. Porque no sabían lo que tenían, que muchos no habían salido, ni se habían dado cuenta de lo que había afuera. Hasta que se dieron cuenta. No les voy a decir por qué, ustedes lo saben. Pero quiero decirte, querida iglesia de Venezuela, que no les pase lo mismo en el mundo espiritual. Porque lo que sucede en Venezuela espiritualmente no está ocurriendo en todas las naciones de la tierra. El hambre de Dios que hay en esta nación no lo hay en todas las naciones de la tierra. El mover de Dios en esta nación no lo están experimentando todas las naciones de la tierra. La mano de Dios está sobre esta nación. No lo menosprecie. No piense correr para otros lados. Aquí está la mano de Dios. Y si Dios está, Él traerá la provisión, traerá el sustento, traerá el cuidado. Hay un avivamiento en Venezuela. No lo hay en todas las naciones de la tierra. No voy a decir el nombre, pero hay varias naciones en Centroamérica donde el 70% de su población es cristiana y no hay el avivamiento que hay acá. Querida iglesia, no de Dios está aquí. Hay una presencia de Dios sin igual. Hay un mover de milagros, de sanidades, de salvación, que no lo hay en otro lugar. Pero recuerde, el año pasado fue el año de la gran cosecha. Hay una cosecha que ya está lista.
y que si no se recoge se puede perder. Que desde el año pasado se está recogiendo. Dios te ha llamado a ti a hacer el cambio y la transformación de la nación. ¿Quieren un cambio? Ustedes son el cambio. ¿Quieren una transformación? Ustedes son la transformación. ¿Quieren prosperidad? Dios le da la unción para hacer las riquezas. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No es de nadie, no es de una persona, no es de un gobierno. Es Dios obrando a través de su iglesia. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y oremos.